tal? ¿Cómo están? Soy Sosimo Camacho y le doy la bienvenida a Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Esta semana se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Son 10 años de que sus familias, sus padres, sus madres, sus hermanos, sus amigos, no saben nada de ellos, no saben qué fue lo que ocurrió después de aquel ataque que recibieron precisamente estos estudiantes por parte de integrantes de la delincuencia organizada, pero también de autoridades durante la noche de Iguala, conocida así, la de el 26 y 27 de septiembre de 2014. Se trata, decíamos, de 10 años de impunidad, impunidad que se empezó a tejer inmediatamente después de que ocurrieran estos crímenes, pero que también se ha ido extendiendo. Pasaron los meses, pasaron los años y la llegada del actual gobierno, este de Andrés Manuel López Obrador, significó para muchas personas pues una esperanza de que se supiera por fin qué fue lo que ocurrió con estos 43 estudiantes. Hemos llegado ya al final de este sexenio y pues esta falta de verdad sigue prevaleciendo y tendríamos que señalarlo también, sigue prevaleciendo la impunidad, este manto de impunidad que se otorgó a los propios perpetradores. Le invito a que se quede, estaremos hablando acerca de este asunto, así como del normalismo rural, y que nos deje su like, su me gusta, su pulgar arriba, si es que les parece interesante algo de lo que aquí estaremos informando. Le invitamos asimismo a que se suscriba al canal. Recuerden además que tenemos una cita todos los domingos en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México. Pues empezamos de lleno con el análisis. Ya decíamos, se trata de uno de los crímenes de Estado de más atroces que hayamos presenciado en las últimas épocas, esta desaparición de 43 estudiantes previo o más bien posterior al ataque que recibieron por parte, decíamos, de integrantes de la delincuencia organizada, pero también de servidores públicos, porque esos son tanto policías como integrantes de las Fuerzas Armadas. Fue aquella noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando se perpetró o inició por lo menos este crimen, porque tendríamos que señalarlo. Hubo estudiantes vivos, hay noticia de que hubo estudiantes vivos y que después serían ultimados a manos del propio comandante del batallón 27 allá de Iguala. Tendríamos que señalar asimismo que ningún crimen de Estado se ha resuelto en México. Podemos nosotros hablar solamente por recordar los más recientes, pues sí, del de Ayotzinapa, también por supuesto las masacres ocurridas durante el sexenio de Ernesto Zedillo, nos referimos a la de Acteal, también a la de Aguas Blancas y también a la de El Charco. Tendríamos que referirnos también a esta desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en pleno sexenio de Felipe Calderón. Nunca en México se ha resuelto un crimen de Estado, ni estos que estamos comentando más recientes, ni aquellos que ocurrieron durante la llamada Guerra Sucia, las décadas de 1960, 70 y 1980. Nunca se ha resuelto un crimen de Estado y decíamos, se tenía la esperanza de que en el actual sexenio se resolviera este de los 43. En honor a la verdad, tendríamos que señalar que ninguna investigación ha avanzado tanto con respecto de estos crímenes de Estado como esta que tiene que ver con los 43 de Ayotzinapa. Pero también, en honor de la verdad, tendremos que señalar que se estancó. Se quedó prácticamente ya sin resolver este asunto y estamos a punto de que se finalice este año. Los propios padres de los 43 y también organismos, organizaciones que han estado acompañando en la búsqueda de estos alumnos reconocieron los avances en su momento
en las investigaciones que se llevaron a cabo durante el actual sexenio. Pero me parece que todo se quebró el 28 de marzo de 2022. Estamos hablando de la presentación del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Dentro de toda la información que se pudo documentar por parte de este grupo internacional y que incluso pues contó con todo el respaldo también del gobierno mexicano, decíamos, hasta esa fecha, pues se obtuvieron documentos, no solamente en papel, sino audiovisuales, que dieron cuenta de que en efecto se trató de un crimen de Estado. Nos referimos de manera particular a el video que se dio a conocer ese 28 de marzo de 2022, un video que fue captado por la propia Secretaría de Marina y que a instancias del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer y se entregó al GIEI. Se trata de el video de lo que ocurría una mañana, precisamente el 27 de octubre de 2014. En ese video se puede observar que integrantes de la Secretaría de Marina vacían el contenido de 3 costales ahí en el basurero de Cocula. Estos marinos son resguardados por un perímetro de seguridad llevado a cabo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el lugar de los hechos, también ahí se encuentran integrantes de la entonces Procuraduría General de la República y también de la Secretaría de Gobernación, particularmente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Se trata de alrededor de 40 funcionarios de estas dependencias las que están alterando un lugar fundamental para conocer, pues sí, el destino de los 43, pero también que se convirtió en fundamental para crear la llamada verdad histórica, una versión falsa de los hechos que señalaba que los estudiantes habían sido llevados todos ahí, a ese basurero, habían sido asesinados, habían sido incinerados y sus cenizas arrojadas precisamente a el río y también dispersadas ahí en ese basurero. Bueno, pues resulta que para que esta versión tuviera algún tipo de sustento, era necesario que se encontraran pues algunas evidencias y eso fue lo que sembraron precisamente estos marinos ahí en el basurero de Cocula con el contenido de 3 costales que estuvieron ahí manipulando, decíamos, desde las 6:25 de la mañana, cuando habían citado al grupo interdisciplinario de expertos independientes y a los familiares de los normalistas ese mismo día, pero hasta después de las 12:30 de la tarde. Es decir, tuvieron muchas horas previamente para alterar, como se puede observar en esos videos divulgados por el propio gobierno federal, para alterar este lugar tan importante con respecto de la llamada verdad histórica. Entonces, decíamos, al parecer todo iba avanzando muy bien en la actual administración hasta ese día. Hasta ese día, porque lo que se pudo observar fue una coordinación interinstitucional de Marina, la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, el CISEN y también integrantes de la Presidencia de la República. Y es que de hecho, este nivel de coordinación interinstitucional no pudo haber estado sujeto a decisiones de funcionarios menores. Por supuesto que para una coordinación de este nivel tuvieron que estar enterados los entonces titulares de la Sedena, de la Marina, de Gobernación, del CISEN, de la Procuraduría General de la República y por lo tanto del propio presidente en funciones que era Enrique Peña Nieto. Las investigaciones entonces desde ahí entraron en un asunto pantanoso
Y después de aquella buena relación que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había llevado con los familiares de los 43, con los propios organismos que les acompañan, empezó a tensarse y prácticamente hoy ya hay un rompimiento. Para los padres de los 43, para los abogados precisamente de estas familias, pues hay una suerte de contubernio ya extendida al actual gobierno para que no se sepa qué fue lo que realmente ocurrió. De su parte, el presidente de la República ha reprochado a los padres de los 43 y abogados que supuestamente ya no están interesados en que se conozca la verdad, sino que están interesados pues ya en realizar acciones de carácter político. La verdad, tendríamos que señalar, me parece que todo se empantanó cuando se vio con clara evidencia una confabulación de, decíamos, integrantes de las más altas esferas del gobierno mexicano en tiempos de Enrique Peña Nieto. Ahora se ha dicho desde el gobierno mexicano que se trató solamente de algunos malos elementos que ya están siendo juzgados, malos elementos de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Se ha señalado que, bueno, pues hay más de 20 militares procesados por este asunto. Se ha señalado que se incluyen altos mandos, incluso ahí del propio batallón de Iguala. Pero es que, la verdad sea dicha, no parece ser tan solo con la difusión de este video que haya sido un asunto de algunos malos elementos del ejército, de la marina, del CISEN, de gobernación, de la PGR. Para que estos, entre comillas, malos elementos de estas dependencias pudieran funcionar entre sí, coordinarse, necesitaban, por supuesto, toda la estructura del Estado mexicano y la autorización del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y es que las investigaciones llevadas a cabo por la actual administración se insiste en que no hay evidencia de que Enrique Peña Nieto estuviera al tanto y de que hubiera ordenado alguna acción, como precisamente la alteración del basurero de Cocula. Pues es que no la van a dejar por escrito o no la van a dejar grabada en algún tipo de audio o video. Si es que nosotros estamos buscando una prueba de ese tipo, pues nunca se pudiera juzgar a nadie, ni siquiera a García Luna, que ha sido encontrado culpable por narcotráfico y otros delitos allá en Estados Unidos. Y ahí sí, las autoridades del actual gobierno mexicano, pues dicen que hay todas las evidencias, que no se puede, exculpar a este policía. Y pues claro que no. En efecto, es culpable Genaro García Luna, aunque no haya algún video en el que se le vea entregando dinero. Pues en ese mismo sentido, se tendría que aplicar este criterio a Enrique Peña Nieto, porque ¿cómo es posible que siendo el presidente de la República, en ese momento supuestamente no supo de esa coordinación intersecretarial para fabricar la llamada verdad histórica? A muchos malabares discursivos desde el gobierno actual para tratar de justificar que ni siquiera se haya llamado a Enrique Peña Nieto para que declarase como testigo, ya no digamos siquiera como acusado, sino como testigo. Prácticamente no ha habido ninguna intención, como tampoco ha habido ninguna intención de fincar algún tipo de responsabilidad para los funcionarios que en ese momento estaban dirigiendo la Sedena, la Marina, la Procuraduría General de la República y también el CISEN y la Secretaría de Gobernación. Y mientras no se cite a esos extitulares, se les finquen responsabilidades, me parece, no habrá verdad ni justicia. Y estaremos entonces como sociedad mexicana, pues condenados a no saber, a no conocer realmente qué fue lo que ocurrió con respecto de otro crimen de Estado. Me parece que si hay alguna deuda pendiente que deja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
es precisamente este de los 43, que le llevó a la actual administración incluso a romper la relación, decíamos, que llevaba con no solamente con los padres de los 43, sino con otras organizaciones sociales de izquierda social que han estado luchando por verdad, por justicia desde hace mucho tiempo, organizaciones sociales que iniciaron con una buena relación hacia la actual administración y que decíamos, pues la dinamitó. Esto que ocurrió el 28 de marzo de 2022, cuando el tercer informe del GIEI se presentó y se dio a conocer precisamente la participación de integrantes de estas dependencias que hemos señalado en estos asuntos. Otra cosa hubiera sido si se hubiera avanzado, llamado a declarar, a fincarle responsabilidades, no solamente a los que aparecían ahí en el video, sino a sus propios jefes, a los propios mandos, y me parece que entonces tendríamos ya otro derrotero con respecto de las investigaciones sobre la desaparición de los 43. Pero sirva también este recuerdo, esta memoria para los desaparecidos, los 43 alumnos, para señalar que hoy están en riesgo también de desaparición las 17 escuelas normales rurales. Son 17 escuelas normales rurales, no solamente es el caso de Ayotzinapa, son 17 planteles que subsisten en México con un plan de estudios que es el que impone la Secretaría de Educación Pública desde siempre, pero también con un modelo educativo que ha sido defendido por los estudiantes generación tras generación y que ha permitido la vigencia de este modelo que es para los más pobres de este país, para las familias campesinas, que de no ingresar sus hijos a una de estas escuelas no tienen la oportunidad de estudiar alguna licenciatura. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por la misma pobreza. Recordar que el modelo educativo de las escuelas normales rurales, defendidos, decíamos, por los estudiantes aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, pues data del triunfo de la Revolución Mexicana. Fue ahí cuando se impulsaron estas escuelas y recibieron el mayor impulso durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, que fue cuando adquirieron ya el modelo educativo que hoy conocemos y que está determinado por 5 ejes. Uno es el educativo, ya nos referíamos a los planes de estudio que tienen que cumplir para adquirir la licenciatura en educación primaria y otras que se imparten en las escuelas normales rurales. El segundo eje es el de los módulos de producción, algo que diferencia a las normales rurales del resto de las normales, y es precisamente el que cuentan con módulos de producción. Nos referimos a milpas, huertas y también engordas de ganado, por ejemplo. Y el tercer eje es el deportivo y vemos a los estudiantes pues también preparados en distintas disciplinas deportivas como atletismo, como voleibol, como natación, y que también caracterizan a las escuelas normales rurales. El cuarto eje precisamente es el cultural, donde pues se observan las manifestaciones culturales incluso propias de cada región, musicales, dancísticas, de teatro, incluso también aquellas que tienen que ver con serigrafía y otro tipo de creaciones. Y finalmente el quinto eje, el eje político, el que les da prácticamente la posibilidad de defender los otros 4 ejes y también de mantener vigente este modelo de las escuelas normales rurales. Este eje político es el estudio del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, particularmente el marxismo-leninismo y también las biografías de luchadores de América Latina y por supuesto, de México. Mucho podríamos señalar sobre lo que las normales rurales han dado a este país para la alfabetización de las zonas campesinas de esta nación, pero valga señalar que en recuerdo también a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, se debe defender el propio normalismo rural
las 17 escuelas normales rurales de este país con este modelo educativo, decíamos, están bajo acoso porque, sobre todo para los gobiernos neoliberales, pues representaban una aberración educativa. Cuando el neoliberalismo dice que se tiene que pagar por todo, incluyendo la educación, el normalismo rural señala que los estudiantes no solamente no deben de pagar por estudiar, sino que incluso el Estado debe becar a los estudiantes para que tengan óptimos desempeños, porque serán los que estarán alfabetizando y educando a las próximas generaciones. Que sirva el recuerdo de los 43 para seguir demandando justicia, para seguir demandando el fin de la impunidad para los perpetradores y también para seguir demandando el fin del acoso contra el normalismo rural y que se le proteja desde la Constitución y las leyes mexicanas a este modelo educativo surgido de la propia revolución. Muchas gracias por haber estado conmigo aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Si les ha parecido interesante algo de lo que aquí hemos comentado, le invito a que comparta este enlace con familiares, amigos y todas aquellas personas que pudieran también interesarles estos temas. Asimismo, le invito a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba y, por supuesto, a que se suscriba al canal. Recuerden que tenemos una cita todos los domingos en punto de las 17 horas del centro de México, aquí en Zona Cero. A mí, Sósimo Camacho, me encuentra en X y también en Facebook como Sósimo Camacho. Ha sido un gusto, un placer. Hasta la próxima.